Bien, muy buenas tardes a toda la audiencia de Betel Radio. Ya empezó Generación Libre, una edición más de este programa que nuestros compañeros de la producción se han trasladado hasta la ciudad blanca de Arequipa, porque desde allí se está emitiendo este programa juvenil y el día de hoy es Venciendo los Temores. Ya sabes, puedes escribir tus preguntas, tus consultas a través de nuestra cuenta en Facebook. Búscanos como Betel Radio. Estamos en Instagram, en Twitter también. Contaremos con la participación también del pastor James Delgado, quien nos va a hablar un poco sobre este tema. Ya saben, si en algún momento ustedes han sentido algún temor, algún tema de fracaso, alguna situación difícil que hayan pensado que no dan más, déjame decirte que en Dios y en la Biblia está la respuesta perfecta y correcta para cada uno de nosotros. Así que vamos a escuchar este informe que nos habla sobre enfrentando los temores. Así que adelante. Enfrentando los temores. ¿Cuál es su temor en la vida? ¿Con cuál de ellos se acuesta o se levanta? Sin duda que cada uno de nosotros está expuesto a una variedad de temores. En la vida poseemos temores naturales. Así pues, le tenemos a la soledad, a una enfermedad repentina, a la pérdida del empleo, a enamorarnos porque pensamos ser rechazados, temor a hablar otro idioma y sobre todo, temor a la muerte. El miedo puede considerarse como el peor aliado, sobre todo cuando estamos en altas responsabilidades. En la toma de decisiones, nada será peor si estamos invadidos de temores. Será mejor no dar un paso adelante si el temor no ha desaparecido. Pero frente a eso que nos paraliza, el Señor se acerca y nos dice: no temas. Ya otros habían escuchado esta orden. Cuando los discípulos fueron sorprendidos en el lago de Genesaret por una tormenta, el Señor les dijo: no temas. Mateo, capítulo 8, verso 26. Cuando Jairo se enteró de la muerte de su hija, el Señor inmediatamente le dijo: no temas. Marcos, capítulo 5, verso 36. Estas fueron las mismas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos después que resucitó. Así que, frente a las circunstancias, causa de nuestros temores, el Señor se acerca, como lo hizo con Pablo, y nos dice: no temas. Sí, no temas, porque el que te lo dice es aquel que venció a todos sus enemigos. En la Biblia aparece más de 350 veces la expresión no temas o algo parecido. ¿Por qué esto? Porque hay una generación y una época que está dominada por la ansiedad y un continuo sentimiento de fracaso. Y es en medio de esa orden divina dada a Pablo que el Señor se acerca también en visión y le dice: yo estoy contigo, nadie te hará daño. ¿Cuál es su temor de hoy día? ¿Usted también puede hacer suya esta promesa? Aplíquela y el temor huirá. Muy buenas tardes, Fanny, buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde nuevamente con un programa especial de Generación Libre, edición especial en esta convención, trayendo el programa a cada uno de nuestros hermanos jóvenes también de la zona sur. En esta oportunidad nos acompañan hermanos de aquí, de esta ciudad anfitriona de Arequipa, hermanos de Arequipa y también de Moquegua. Ellos van a compartir todas sus interrogantes para también compartir todo lo que en las redes sociales ustedes nos puedan preguntar, pero tenemos también un invitado especial. Se encuentra con nosotros el reverendo James, a quien le damos la bienvenida, misionero de Mozambique. Pastor, Dios le bendiga. Un saludo a todos los jóvenes y a nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la tarde. Amén. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de Radio Betel y estamos muy contentos aquí en esta gloriosa convención en Arequipa. Bien, pastor, creo que todos en algún momento hemos pasado por diversas circunstancias las cuales nos hemos tenido que enfrentar y poder sobrepasar esos obstáculos de los temores, pastor. ¿Cuál es el primer paso como cristianos al enfrentar cualquier situación adversa en nuestras vidas? Bueno, como cristianos nosotros entendemos que el verdadero amor echa fuera todo temor. El amor que nosotros tenemos a Dios y el amor sobre todo de Dios hacia sus hijos hace que nosotros perdamos todo temor y tengamos la confianza en el Señor. Así que el primer paso es tener confianza en el Señor. No sé si los chicos aquí presentes tendrán alguna pregunta a esta hora.
Podría ser, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo uno supera un temor verdaderamente? Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que todo ser humano pasa este proceso del temor. Y cuando uno no tiene la confianza plena en Dios, como que de repente siente que el temor se apodera de él. Y el hecho de no tener a alguien superior que pueda, en quien él pueda confiar, pues esa persona se vuelve vulnerable al miedo. Y eso hace que la persona de repente se sienta débil y no va a poder. Pero si él confía plenamente en Dios, él va a superar cualquier temor, cualquier complejo, cualquier trauma que pueda suceder en su vida. Es importante que, bueno, podemos decir que realmente lo que confesamos tiene poder, pastor, nuestras palabras tienen poder. Ese es un hecho. Todo lo que el hombre confiesa con su boca se va a convertir en una realidad. Si no me equivoco, Christian Bernard, que fue cristiano, él decía, ¿no? Que realmente lo que uno confiesa con la boca, eso se va a convertir en una realidad. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que nuestras palabras tienen poder. Y más todavía si somos hijos de Dios y somos cristianos, las palabras que nosotros decimos, el Señor las va a respaldar. Vamos a desarrollar un poquito cuáles son los principales temores que puede enfrentar un joven en relación. Un primer punto es el temor a lo desconocido, pastor. Muchas veces el joven tiene que dar ese paso de poder decidir de repente el ingresar a la universidad, a un instituto, qué va a ser de mi vida cristiana al ingresar a un centro de estudios superiores. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que se encuentran en esta situación? Bueno, como todo joven, la primera experiencia que uno va a tener, el hecho de ir a la universidad y encontrarse con otros jóvenes, va a traer ciertos temores, ¿no? Más todavía cuando uno recién está saliendo del colegio, y más todavía si en el colegio uno ha sufrido de bullying, ¿no? Cuando uno ha sufrido de bullying, como que eso marca la personalidad del joven. Y entonces, cuando va a tener su nueva experiencia, ahora que es la universidad, dice, ¿qué me espera allá? ¿Qué vendrá? ¿Con quién me encontraré? Más todavía, si, como te digo, si es que ha sido una persona que ha sido el punto de ataque de todos los demás jóvenes del colegio, ¿no? Entonces hay un temor normal, natural, comúnmente. Pero, gracias a Dios que el Señor está rescatando muchos jóvenes, y cuando uno va a la universidad ya hay uno allí también, un creyente, un cristiano que le va a estar esperando, y lo mejor es unirse a ese creyente para poder sentirse acompañado y no sentirse solo también, ¿no? Pastor, justamente a los jóvenes universitarios, tanto universitarios y de institutos también, porque sabemos que el llegar a un centro de estudios, pues hay distintas corrientes filosóficas, las tentaciones del día a día en la juventud, que hace que el joven tenga que enfrentar su fe y realmente tiene que estar parado sobre la roca para que pueda resistir todo tipo de tentaciones. Así es, eso es verdad. El mismo apóstol Pablo habla, ¿no? Que el joven tiene que ser una persona que tenga la fe en el Señor bien cimentada. Él expresa y dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Y él expresa, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque considero que el Evangelio es poder de Dios. Y el cristiano tiene que entrar a la universidad o a un trabajo a donde él va a ir. Él tiene que entender que lo que él tiene, lo que él posee, es algo grande, es algo maravilloso, es poder de Dios, es una bendición. El cristiano no puede avergonzarse de lo que profesa. El cristiano tiene que sentirse honrado por lo que tiene. Pastor, y en relación al temor al fracaso, por ejemplo, el poder emprender un negocio, o también algo que día a día los jóvenes se enfrentan, de poder emprender una relación, ¿no? Que nos va a llevar a un matrimonio, a formar una familia. ¿Hay promesas en la Biblia que nos habla en relación a nuestro futuro? Bueno, primero tenemos que entender una cosa, que cuando un joven
tiene el temor al fracaso, comúnmente es porque viene de un ambiente donde comúnmente siempre le han estado atacando, los mismos padres lo han estado diciendo con frases, con palabras, que tú no vas a poder, que tú no sirves o que tú eres un bruto. Son frases que comúnmente se escuchan muchas veces en las casas, y por el mismo hecho de que el papá también creció en un ambiente así, la mamá también creció en un ambiente así, en un ambiente que no fue saludable. Ahí el problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que en la Biblia también encontramos personas que también tuvieron temor, ¿no? Por ejemplo, Moisés tuvo temor y estuvo a punto de perder una gran bendición de parte de Dios, ¿no? Porque sabemos quién fue Moisés, el libertador del pueblo de Israel, y Dios lo usó poderosamente, y Dios tuvo que animarlo, alentarlo, hablarle fuertemente y decirle: oye, yo te he escogido a ti, no a Aarón, te he escogido a ti, ¿no? Porque él decía: Señor, envía a otro, yo no sé hablar, yo no sé expresarme, envía a otro, creo que yo no soy la persona indicada. Pero Dios le dice: ¿quién dio la boca al mudo? ¿No? ¿O quién hizo hablar al mudo? ¿No? Entonces, como quien diciendo: no eres tú, soy yo a través de ti. Y el joven tiene que entender eso, que nosotros irradiamos la gloria de Dios, nosotros irradiamos la misericordia de Dios a través de nuestras vidas, pero también reflejamos o llevamos con nosotros la palabra de Dios, que es poder, ¿no? Que es poder de Dios. Entonces, por lo cual tenemos que sentirnos motivados, alegres, contentos por lo que tenemos, ¿no? Y seguir adelante. Ahora, la Biblia nos expresa que con Dios somos más que vencedores, ¿no? Sin Cristo estamos perdidos. El mismo Cristo dijo: apartados de mí, nada podéis hacer, ¿no? Pero con Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tenemos que entender que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras deficiencias, tenemos a alguien que nos va a sustentar. Tenemos la cobertura de Dios, que nos va a proteger, que nos va a ayudar y que no nos va a dejar solos. Eso es importante entenderlo. Pastor, parte de su testimonio para poder también enfrentar ese paso de poder aceptar el anhelo de poder ir a trabajar a la obra misionera, hay que enfrentar diversos temores, son otra cultura, otro idioma, otra realidad, en realidad dejar a la familia también un tiempo atrás, por un tiempo. Eso es verdad, es que muchas veces es un proceso y las cosas que nos acontecen, las cosas que nos pasan en la vida, es parte de nuestra formación. A veces uno no lo entiende. A veces uno dice: pero ¿por qué ahora que soy joven me está pasando estas cosas? Me tienen que venir situaciones adversas. ¿Por qué tengo que pasar bullying? ¿O por qué tengo que pasar adversidades en mi juventud? ¿No? Yo soy una persona inexperta. ¿Por qué Dios tiene que permitir estas cosas? No lo entendemos cuando somos jóvenes, pero cuando los años pasan y comenzamos a enfrentar otras situaciones, recién comenzamos a entender. Por ejemplo, cuando yo fui jovencito, yo crecí con muchos temores, con muchos complejos. Yo no podía expresarme libremente. Entonces Dios me tuvo que permitir que yo atraviese un sinnúmero de cosas. De muy tierna edad tuve que ir a la capital y estudiar solo, educarme y aparte mandar dinero hacia mis padres, ¿no? Para poder ayudarlos. Perdí el trabajo en un momento determinado y tuve que meterme hasta vender libros en los carros. Yo no era fácil de expresarme ante las personas, me era muy complicado, pero como que eso de vender libros en los carros me ayudó a desenvolverme, a echar fuera los temores, los miedos, y eso me ayudó bastante. Ahora que he ido a Mozambique, por ejemplo, hubo un poco de temor, sobre todo en Sudáfrica, porque ahí nadie habla el español,
ni nadie habla tampoco el portugués. Yo hablo portugués y español. Ahí hablan inglés y yo inglés no sé, yo inglés no hablo. Y cuando yo quería comunicarme no podía. Y eran como las 4 de la mañana en el aeropuerto y yo decía, pero ¿qué va a hacer de mí ahora? ¿Cómo hago? ¿No? Y tuve que usar el teléfono y el Google Traductor para poder comunicarme con las personas y así poder lograr hasta llegar a la embajada de Mozambique y hacer las tramitaciones para poder llegar a Mozambique, ¿no? Pastor, disculpe que le corte, pero ahí es un tema muy importante de que el joven también debe prepararse, ¿verdad? Estudiar idiomas creo que es básico ahora, el tema de la globalización y más aún si anhelamos servir al Señor. Eso es muy importante y ese es uno de los mensajes que se tiene que dar a la juventud. A la juventud. Si de algo yo me arrepiento, es no haber estudiado idiomas. Porque mira, Dios me ha permitido viajar, no solamente estar en Mozambique, he estado en Sudáfrica, he estado casi una semana allí y he estado casi encerrado prácticamente, solamente salía a comer y a pasear por allí y poder comunicarme con alguien usando el traductor. Pero la verdad, me fui a Uganda, también es inglés. Me fui a Costa de Marfil, ahí hablan el francés. Y yo estaba pero completamente perdido. Si no hubiesen habido traductores allí, yo no me hubiese podido comunicar con esa gente. Yo salía a predicar en las calles y lo que hacía era predicar en español y una persona me traducía. Pero hubiese sido otra cosa si yo mismo hubiese sabido hablar el francés y me hubiese podido comunicar con ellos. Eso hubiese sido tremendo. Por eso es muy importante que los jóvenes estudien. Más si es que es un joven que tiene proyección, porque un joven tiene que tener proyección. Hay que tirar a un costado los miedos. Los miedos nos estancan. Los miedos nos limitan. Los miedos no nos dejan desarrollar nuestro potencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que los jóvenes echen fuera sus miedos, sus temores y comiencen a proyectarse al futuro. Porque para tener un futuro fructífero, prometedor, donde podamos contemplar la gloria de Dios, es necesario tener un buen presente. Y para tener un buen presente, es necesario divisar un buen futuro. Entonces, hay que comenzar a trabajar en el aspecto de prepararnos, ¿no? Prepararnos no solamente en materia, ciencias, sino también en idiomas. Pastor, hicimos una publicación, la pregunta era, ¿sentiste temor en algún momento de tu vida? Y alguna de las respuestas que estaba revisando es, antes de llegar a los caminos del Señor sentía temor pensar en la muerte. Gracias a Dios ya no conozco ese temor y solo le pido a Dios nuestro Creador que siempre sea mi paracleto para no tropezar y siempre decirle, heme aquí Señor. Uno de los temores también que acontece y enfrentan los jóvenes muchas veces es el temor a la muerte, Pastor. Usted viajó a un lugar donde hay muchas enfermedades de muerte, Pastor. ¿Alguna experiencia que nos pueda compartir en relación a ello? Sí, claro que sí. En Mozambique tuve malaria. Me dio la malaria, estuve 15 días con malaria, pero eso del temor a la muerte, gracias a Dios que cuando uno recibe al Señor, uno recibe a Cristo, nuestra percepción de la muerte es diferente, es distinta. Para nosotros el morir es ganancia, ¿no? El cristiano tiene bien en claro eso, el morir es ganancia. Hay un temor natural, ¿no? Natural. Eso es normal, pero el tener un terror a la muerte, eso no puede darse en la vida del cristiano. Yo estuve allá en Mozambique y cuando me dio la malaria, yo estaba solo porque conmigo no fue nadie, solamente el Señor. Humanamente me vino a la mente y ¿qué me puede pasar ahora, no? ¿Qué me va a suceder ahora con la malaria? Pero entendí que mi vida estaba en las manos de Dios. Y yo entendí algo. En mi mente rápidamente vino, Dios no te ha traído aquí para que tú mueras. No, Dios te ha traído aquí para hacer una labor. Dios te ha traído aquí para hacer la obra. Y entendí que no era mi momento, no era mi hora. Y entendí que si yo moría, pues
todo iba a estar bien. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando estaba como presbítero en San Martín de Pangoa. Me puse mal, estuve enfermo, se me subió los triglicéridos y estaba predicando y de repente me quedé sin nada y me comenzó a adormecer el cuerpo y todo. Y allí me vino un temor. Y dije, pero no tanto por la muerte, sino por mi familia, por mi esposa y mis hijos. Entonces dije, Señor, si yo llegara a morirme ahora, ¿qué pasaría con mi esposa y con mis hijos? Pero allí estaba en esa preocupación y abrí la Biblia. No recuerdo ahora bien el pasaje bíblico, pero me salió el texto que dice, déjame a tu viuda y yo la cuidaré. Eso me trajo una paz, una tranquilidad, como quien diciendo, Dios diciéndome a mí, tranquilo, ¿por qué te preocupes? ¿Por qué te preocupas? Si la vida de tu esposa, la vida de tus hijos está en mis manos, no hay nada que temer. Eso es así. Pastor, vamos a querer también compartir algunas experiencias de los hermanos que nos están acompañando. Nuestro hermano Obed, no sé si nos puede compartir algún temor que haya tenido que superar en estos caminos ya siendo cristiano. Bien, Dios bendiga a todos nuestros oyentes de la radio. Nosotros como creyentes, como jóvenes, afrontamos distintos miedos que lamentablemente a veces esto afecta a nuestro crecimiento en la juventud y a nuestro futuro. En un principio, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía un miedo. ¿Por qué? Porque cuando yo, antes de convertirme, antes de acercarme a Dios, antes de buscar al Señor, pues yo era un alumno que era demasiado movido, era faltoso, faltaba respeto a los profesores, me peleaba por cualquier lugar, por todo lugar, pero dentro cuando yo me convertí al Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Con mis amigos, con mis compañeros, pero ahí había un temor en mi vida y eso cuando yo me entregué delante de Dios y eso Dios ha hecho una obra muy especial porque la cosa ya no era como yo pensaba sino que era distinto. Ahí estaba Dios ayudándome, protegiéndome en cualquier momento, cualquier forma que de mi vida y aún así que mis compañeros que a mí pues me ponían como un bicho, ¿no? Algo que no era aceptable en el salón, doy a nombre del Señor, pero eso afectaba de repente a mi familia, eso afectaba porque había también una depresión bastante, y eso también afecta en la casa lo que es la enseñanza de los padres, porque a veces los padres no nos enseñan qué tenemos que afrontar, cómo debemos de afrontar, de qué manera tenemos que afrontar cuando hay alguna adversidad, cuando hay algún percance en el camino de nuestra etapa de la vida de la juventud. Entonces no hay una enseñanza. ¿Por qué? Porque nuestros padres tampoco nunca fueron a un estudio de enseñanza de padres. Nunca ha habido una educación, cómo criar a los hijos, cómo enseñar a los hijos. Que ha sido bien fundamentada, claramente diseñada, pero cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, entonces ahí la palabra misma, la Biblia misma nos enseña a afrontar situaciones muy adversas que nosotros podamos cometer. Entonces es ahí donde yo me aferré, empecé a buscar a Dios, empecé, amén, a acercarme a Dios, a humillarme a Dios. Entonces Dios empezaba a abrir las puertas, tal que con mis compañeros ya no era lo igual, a lo contrario, era ahora todos mis compañeros empezaban a poder hacer una obra en mi vida, empezaron a llamarme en trabajos grupales, y a los trabajos grupales yo no hacía solo, sino que a mí me llamaban, los profesores me marginaban, a lo contrario, la fuerza me ponía en rojo, así como marginándome, pero ahí fue Dios obrando poco a poco, fortaleciéndome. Entonces es ahí donde Dios ha hecho una obra en mi vida. Entonces uno puede decir, hasta aquí Dios me ha ayudado, porque nosotros confiamos en un Dios vivo, no confiamos en un Dios de papel, de yeso, de cemento, sino en un Dios de verdad.
Muchas gracias, hermano B, por contarnos parte de su testimonio. Pastor, eso es muy cierto. Y más aún creo que además de lo que nos compartía el caso de las mujeres, ¿no? De las jovencitas, por la forma de vestir muchas veces pues son tratadas de mala manera. No sé si una de ustedes ha podido atravesar ello, alguna situación en relación a la vestimenta. Bueno, en el colegio, como siempre mi mamá me hacía vestir faldas, yo asisto a la iglesia desde los 10 años. Entonces hasta en educación física iba igual con mi uniforme, solo que con mi polo en vez de mi blusa y mis zapatillas. Entonces mis compañeros se burlaban de mí porque no usaba buzo, solo que a la hora de física recién me podía quitar el uniforme para poder usar buzo, eso era mi caso. Entonces yo de verdad no conocía al Señor y como que me decían monja o porque te vistes así, porque pareces una vieja, todo eso me decían. Entonces eso me afectaba, eso me dolía. Y como no tenía un encuentro con el Señor, entonces lo que hacía yo salía de la casa como mi mamá quería que saliera y por ahí buscaba algún lugar y me quitaba el uniforme y me ponía el buzo para evitar esas cosas, ¿no? Para que los demás no dañaran más mi corazón. Nunca le conté a mi mamá, nunca se lo dije, pero sí pasó así. Pero después ya cuando yo conocí al Señor, como que tenía ciertos temores, aún por ejemplo de hablar a los niños. Yo dije, nunca voy a ser una maestra, porque los niños no me gustan porque no soy paciente, eso es lo que decía yo. Pero cuando me convertí, el Señor en su misericordia me puso al frente de una clase de escuelita dominical. Entonces ahí yo solamente oraba y llorando le decía al Señor, no quiero dañarlos, no quiero gritarles, no quiero causarles temor como alguna vez me lo hicieron a mí o me hicieron sentir mal. Y yo sin darme cuenta hablaba a los niños, les hacía cantar y de tal manera que sentía que ellos me querían, podía sentirme amada por ellos, podía sentir ese aprecio. Y el Señor poco a poco me fue capacitando, también hacíamos show de niños, también podía participar de eso y como que el Señor poco a poco introdujo un amor muy inmenso hacia los niños y realmente me encantan. Los niños me encantan, me gusta estar con ellos. Muchas veces prefiero estar con los pequeños que con los adultos. Y con ellos puedo desenvolverme, puedo jugar, puedo corretear, puedo saltar, puedo sentirme libre. Y ese es un temor que el Señor ha quitado en mi corazón. Y realmente yo como que me asombro, wow, esa soy yo, esa no era yo. Es un cambio total, pero sí. Amén, pastor. Justamente eso es muy importante lo que ambos jóvenes nos compartían, de poder tener esa experiencia genuina con Dios y de ahí creo que es el punto de partida para poder vencer todos los temores. Lógicamente, es que como la hermana testificaba y el hermano, si nosotros analizamos, nos damos cuenta que el autor de esa libertad y para que ellos puedan desenvolverse y desarrollarse como lo están haciendo es el Señor. Es el Señor, o sea, no hay otro, o sea, no es a través de un tratamiento psicológico o adoptando una filosofía humana, no, es a través de la palabra de Dios, a través del amor de Dios, porque el amor de Dios sana complejos, echa fuera todo temor, porque el temor se asocia al complejo y eso es mortal. Eso puede hacer que muchos jóvenes que tienen talentos tremendos, extraordinarios, terminen ocultándolo y terminen hasta ellos mismos ocultos en un cuarto, en una habitación y no quieran salir de su casa. ¿Cuántos jovencitos tal vez nos estarán escuchando ahora, no? Y que de repente están metidos ahí en su casa y que no salen porque por ciertos temores, por ciertos complejos. Muchas veces los mismos complejos físicos que ellos puedan tener, ¿no? Porque de repente o en el colegio o en cualquier otro lugar les comenzaban a insultar y a decir cosas que marcaron su vida y esos complejos se han asociado al temor y eso los tiene ahí refundidos, escondidos. Y son jóvenes con talentos extraordinarios, son jóvenes con talentos maravillosos y que podrían sumar en esta sociedad, ¿no? Y más todavía ahora que necesitamos tantos líderes, ahí deben estar muchos líderes, pero están ocultos, hay que ayudarlos a salir.
Bien, gracias por el pase, Fanny. Pastor, y tal como lo mencionaba, pues los temores llevan a la gente, y en especial nuestro público de este programa, a los jóvenes, a limitarse cayendo en la pobreza, muchas veces el ponerse límites de hacer tantas cosas con tantos talentos, con toda la tecnología que tenemos ahora a favor nuestro. Pastor, ¿qué comentario tiene al respecto? Bueno, es una verdad. Muchas veces los jóvenes se limitan, son jóvenes que tienen talentos, son jóvenes que pueden alcanzar grandes logros en la vida, pero ellos mismos se limitan por los mismos temores que tienen, los miedos, como que los van acobardando, porque el miedo es sinónimo de cobardía, ¿no? El miedo es sinónimo de cobardía, y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Yo creo que un joven tiene que ser emprendedor, un joven tiene que tener proyección, tiene que tener visión, tiene que tener metas claras. Cuando un joven tiene metas claras, tiene proyección y determinación y entiende plenamente que Dios está con él, olvídate, las cosas van a salir maravillosamente bien porque Dios mismo se va a encargar de respaldarlo. Mire, yo salí a la obra del Señor siendo muy jovencito. Tenía 18 años cuando salí a la obra del Señor. Y me acuerdo que yo quería comprar un terreno para la iglesia. Pero había un temor, porque solamente éramos como 8 hermanos. 8 hermanos en el templo en San Martín de Pangoa. Y me era un poco complicado porque los costos eran altísimos. Pero había una parte de mí que me decía, pero ahí tienes al Señor, Él te va a ayudar, Él te va a respaldar, pero los temores como que me limitaban, ¿no? Hasta que dije, la única manera de aprender a nadar es tirándose al río, ¿no? La única manera de poder aprender a nadar es entrando a la piscina. Entonces yo digo, yo sirvo a un Dios vivo, y si yo predico de un Dios vivo, yo tengo que conocerlo. Y la única manera de conocerlo es echando fuera mis temores y mis miedos. Y me lancé por fe a comprar ese terreno y me fui a hablar con estas 2 personas, los dueños, que era una pareja de abogados. Y yo le dije, me fui con 800 soles en el bolsillo y ellos pedían $70,000. Y fui a hablar con ellos echando mis temores a un costado. No le dije, por supuesto, que tenía 800 soles. Pero le dije al dueño de este terreno, yo necesito ese terreno. Y él me dice, $70,000, no es menos. Y comencé a hablar con él, a predicarle, a hablarle, y me dice, bueno, pastor, hay una empresa que me quiere comprar en 60,000, a usted le voy a dar en 60,000. Le digo, no, es mucho. Y comenzamos a compartir, y así sucesivamente. Él bajaba a 50,000, y cuando llegó a 45,000 me dicen, yo estoy loco. ¿Cómo voy a rematar mi terreno en 45,000? Pero me dice, hay algo que me dice que le dé a usted. Hay algo que me dice, dale a él, dale ese terreno a él. Y bueno, pastor, en 40,000 queda. No, le digo, no es 40,000, menos. Y comenzamos hasta que llegó él a $25,000. Cuando él llegó a $25,000, yo ya estaba confiado en el Señor. No, mi confianza se había engrandecido en ese momento. Y yo le dije, ni para usted ni para mí queden 20,000. Eso era justo, le digo, $20,000. Y él me dice, bueno, ya está bien, quedamos en $20,000. ¿Cuándo hacemos el negocio? Le digo, no, ahora vamos a hablar la forma de pago. Y me dice, y él me dice, pero ¿qué? ¿Cuánto tiene usted? Yo le digo, sinceramente, tengo 800 soles. Y él me dice, ¿usted ha venido a hablar de $20,000 con 800 soles? ¿Y cómo piensas pagar? Yo le digo, $5,000 anuales, ¿te parece? Y él me dice, o sea, en 4 años voy a ver mi dinero. Yo le digo, no, usted me da una semana, porque el temor se me había ido. Yo digo, usted me da una semana. Es que cuando el temor se va, hay fe, hay convicción. Es la confianza en Dios, ¿no? Quien echa fuera todo el temor. Yo estaba confiado plenamente en el Señor, y yo le dije al hombre $5,000 anuales, y él me dijo, en 4 años voy a ver mi dinero. No, le digo, dame una semana y te consigo los $5,000. Y él me dice, te doy una semana, si en una semana no consigues, entonces no es de Dios lo que usted dice. Y en 3 días conseguimos los $5,000 y compramos el terreno. Pero es que
el temor, como le decía, el temor nos limita. Los jóvenes no podemos tener temor, más si somos cristianos, ¿no? Aquel que no tiene a Cristo al menos puede temer, ¿no? Temer a la muerte, porque si se muere, esa persona no va al cielo. Entonces hay un temor a la muerte, ¿no? Pero el joven cristiano no puede tener temor porque su confianza tiene que estar en Dios. Además, el joven cristiano tiene que entender que todo lo que él emprende está dentro de los planes de Dios y está dentro de los propósitos de Dios. Para eso ora, para eso busca dirección, ¿no? Por eso que cuando uno se somete a la autoridad, se somete a los pastores, se somete a la dirección de Dios, no hay por qué temer. Todas las cosas van a salir bien. Ahora sí ha llegado el momento de las preguntas. No sé quién más tiene. A ver, hay algo muy importante que mencionaba y es emprender grandes cosas para el Señor. Muchos jóvenes, como mencionaba también antes, se limitan por sus complejos, etcétera. De repente tienen grandes ideas para desarrollar, pero solamente se queda en eso, ¿no? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, la labor evangelística, ¿no? Hay algo que a mí me pasaba yo cuando era joven, bueno, soy joven, sino cuando unos años anteriores, yo era una adolescente muy tímida, tenía mucho miedo a hablar en público, y cuando yo tuve una experiencia con el Señor, hubo algo de parte de Dios y era predicar en las combis. Eso es algo que a mí me marcó y me ayudó también a poder luego expresarme mejor delante de los demás. Y sin yo saberlo, yo ya estaba ahí adelante y el Señor estaba obrando en mi vida de una forma especial, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que se limitan se limitan por los complejos que tienen, ¿no? Entonces, a esos jóvenes que tienen grandes ideas, ¿qué les diría usted y que aún no se atreven a ponerlas en acción? Bueno, yo lo que les digo es, primeramente pongan todos sus proyectos en las manos de Dios, ¿no? Oren, busquen la dirección de Dios y empréndenla. Usted siente que Dios está con usted, usted siente que el Señor está agradado de usted, usted busca dirección, manos a la obra, para adelante. Lo importante es que el joven tenga proyectos, tenga metas. Por ejemplo, yo siempre quise ser pastor. Eso estuvo en mi corazón desde mi adolescencia. Antes de hacer mi decisión, como yo vengo de un hogar cristiano, ya antes de hacer mi decisión, yo quiero ser pastor. Yo quiero ser pastor. Y mi meta era eso. Yo le decía a mi hermano, que es mayor de mí por 2 años, yo voy a ser pastor. Y él me decía, tú eres un soñador. Tú eres un soñador. Vive la realidad. Pero yo le decía, realmente Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Y realmente Dios me va a escoger si es que está en sus planes. Hasta que llegó el día, ¿no? Cuando llegó el día, y Dios me dio la experiencia de un llamado, eso para mí fue pues mi sueño cumplido en cierta forma también en ese aspecto, ¿no? En realidad tenemos que tener meta. El problema es que a veces los jóvenes no tienen proyectos, los jóvenes no tienen metas, y cuando un joven no tiene metas, bueno, no va a escalar, no va a avanzar, no va a lograr ningún objetivo porque no las tiene, ¿no? Entonces, ahí es cuando vienen los temores. ¿Qué va a ser tu futuro? ¿Qué va a ser de ti? ¿Con quién te vas a casar? No tienes ni siquiera una cama donde dormir. ¿Por qué? Porque no tiene metas. Hay que tener metas y nuestros proyectos, y esos proyectos ponerlo en las manos de Dios, y si es de Dios, pues Dios lo va a sacar adelante. Yo aprendí a trabajar desde muy pequeño. Y comenzamos, si usted me pregunta si sé qué es vender huevos, yo he vendido huevos. Si usted me dice qué es vender periódicos, yo he vendido periódicos. Si usted me dice qué es un lustrabota, yo soy un lustrabota. Si usted me dice qué es vender limones, yo he vendido limones. Qué es vender naranjas, lo he vendido. Qué es vender chupetes, lo he vendido. Qué es vender libros, lo he vendido. Qué es trabajar en una empresa, lo he hecho. Qué es estar a cargo de una red de tiendas como Metro, Wonton, Santa Isabel, también lo he hecho. O sea, Dios me ha tenido que meter por esos lugares para ir capacitándome y enseñándome para poder desarrollarme, ¿no? Eso ha hecho que mis temores se vayan. Pero es importante tener metas, tener planes y todos nuestros planes que estén en las manos de Dios.
Amén. Ahora por el lado de los varones también, a ver nuestros hermanos que aún no han participado, aún quedan algunos minutos, a ver, vamos a compartir. Amén. Dios les bendiga a toda la audiencia de Betel Radio, les bendiga a nuestro pastor James. En mi propia experiencia personal también quería realizar una pregunta conforme a lo que se está comentando. Me acuerdo de que cuando me llegó el momento de poder, amén, de el llamado del Señor de poder entrar en los caminos de Dios, estaba estudiando en la universidad, aquí en Arequipa, en la Universidad San Agustín, y me sentía un joven prácticamente realizado hasta cierto momento, pero lógicamente estaba mal, estaba yéndome por un costado, haciendo cosas malas, hablaba malas palabras, muchas cosas. Pero cuando me llegó el momento ya de entrar a conocer a Dios, sentía que necesitaba de Dios. Hubo un temor muy grande, que es el de, pensaba que si entraba a una iglesia, como estaba estudiando en la universidad, conocía algo de física, conocía algo de geología, varias cosas, y pensaba que si entraba a la universidad iba a estar creyendo en cosas que no existen, que no son verdad, y tal vez mi profesión, todo eso iba a bajar, iba a ser nada. Y pastor, justamente deben haber muchos jóvenes que se preguntan acerca de eso, ¿no? Cuando uno entra al cristianismo, quiere aceptar al Señor, ¿le resta en su preparación, su vida personal, todo eso? No, yo creo que ahí es importante las convicciones del joven. O sea, un joven tiene que tener convicciones y tiene que tener una personalidad. Su personalidad tiene que tener propiedad. Ese joven tiene que saber a dónde apunta. Yo les contaba que a mí me pasó una situación así. Por ejemplo, yo tuve que salir de Chiclayo a los 15 años y venirme a Lima. Y tenía que terminar mi secundaria y autoeducarme, trabajar y estudiar. Y me tocó estudiar de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y a veces con personas adultas. Y cuando llegaba a la iglesia, llegaba eso de las 9:30, casi 10 de la noche. Gracias a Dios que el pastor Rolfo ese tiempo terminaba hasta las 11 de la noche. Pero yo llegaba muchas veces llorando. Pero a pesar de eso, nunca me perdí, porque sabía lo que quería. El joven tiene que saber lo que quiere. Me acuerdo una ocasión, tuve una especie de éxtasis, estaba yendo en un bus y de repente como que vi una especie de éxtasis de visión, vi el mundo y vi jóvenes de mi edad disfrutar del mundo, playas, discotecas y de todo. El diablo me mostró todo, fiestas y todo. Y por otro lado me hacía ver a mí en la iglesia cantando coros, como quien diciendo, y mira lo que estás haciendo tú, ¿no? Como quien diciéndome, tú estás desperdiciando tu juventud. Estás desperdiciando todo, porque un día antes una muchacha me había seducido prácticamente, me había dicho, yo quiero que seas mi pareja. Quiero que vayamos a una discoteca. Y yo le dije que yo era cristiano y que no frecuentaba esos antros. Y ahí al siguiente día me vino esta experiencia. Y luego como que escuché una voz que me dijo, cuando salí del éxtasis, me dijo, ¿qué escoges? Yo le dije, por supuesto, alabar a mi Señor. Porque sabía lo que quería. El joven tiene que saber lo que quiere, a dónde apunta, qué es lo que desea. ¿Qué es lo que desea? El problema es que muchos jóvenes muchas veces no saben lo que quieren. No saben lo que desean. Hay momentos que quieren ser cristianos, hay momentos que quieren estar en el mundo, hay momentos que se enamoran de una hermana de la iglesia, hay momentos que se enamoran de la compañera de la universidad. Entonces, el joven tiene que saber qué es lo que quiere, cuál es el camino que está caminando, a dónde apunta, cuál es su meta. Eso es importante y para ello es necesario conocer el camino el cual nosotros estamos caminando, ¿no? La última pregunta. Perdón. Ya está. Un gusto conocerlo, pastor. Dios le bendiga. Verdaderamente, tengo una pregunta. Verdaderamente cuando llego a los caminos del Señor, yo ya estaba culminando mi carrera. Y el punto es, la duda que tengo es que cómo podría enfocarla más, porque verdaderamente el Señor me ha hecho comprender esa parte, que es que prácticamente yo no puedo hacer lo que yo quiero.
porque yo tengo una habilidad y mi carrera se enfoca en otra área y terminé trabajando en otra área, porque y verdaderamente no, soy bueno en otra área, pero en esta área también soy bueno. Entonces, ¿cómo podría enfocar esto? ¿Cómo podría entender esto? ¿Y cómo podría llevarlo adelante? Si llevo las dos cosas adelante o me enfoco en una, dejo una. Es prácticamente lo que es mi duda que tengo exactamente ahora. Bueno, yo creo que hay un dicho que dice: el que mucho aprieta, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que es mejor desempeñarse en un área y el área que más te gusta. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a poder desenvolverte mejor. Y vas a hacerlo con gozo y vas a hacerlo con alegría. Si bien es cierto, lo demás también puedes hacerlo con gozo. Lo vas a hacer con alegría, pero no te vas a desempeñar como te desempeñarías en el área que a ti te agrada, ¿no? Ahora, salvo que haya una necesidad y que se te necesite en esa área, entonces tendrás que sacrificarte. Tendrás que sacrificarte. Y lo bueno, miren hermanos jóvenes, yo les digo una cosa: ustedes son profesionales. Lo importante de un líder es que forme a otros líderes. Dentro del liderazgo, al buen líder se le conoce por ser formador de otros líderes. Porque a veces el líder quiere acaparar todo. A veces el líder quiere, como que quiere mostrarse a sí mismo. Y ese es un error. Uno tiene que entender y tiene que comprender que estamos llamados a una misión. En el área que Dios te ha puesto, pues esa es tu misión. Pero tienes que entender que mejor serían 2 con la misma visión, mejor serían 3, 4, 5. El trabajo se desarrollaría mejor y podríamos alcanzar más. Entonces es importante que levantemos. Si Jesús nos dice: id por todo el mundo y haced discípulos. O sea, no solamente es ir y predicar. No solamente es ir y decir Cristo los ama, arrepiéntanse. No, hay que hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. Si ustedes se dan cuenta, el Señor en los 3 años que estuvo se dedicó a levantar discípulos. Y esos discípulos se encargaron de levantar otros discípulos más. Pablo le dice a Timoteo: esto encarga a hombres que también sean fieles, idóneos para enseñar también a otros con relación a la doctrina de Cristo, ¿no? Y ellos a su vez también enseñaron así. Eso ha hecho que la iglesia de Cristo se desarrolle de una manera tremenda. Y eso también puede ser en el área que ustedes están desempeñando, ¿no? Hay que formar otros líderes. A veces el temor es: no, si a este hermano le enseño me va a superar. No, si te supera, gloria a Dios, mejor, ¿no? Lo importante es que la obra de Dios avance, que la obra del Señor se desarrolla. Además, dice la Biblia: bástale al discípulo ser como su maestro, no más de que su maestro. Y eso es importante entenderlo. Es que hay algo que tenemos que entender claramente: que todo lo que nosotros hacemos, el trabajo que realizamos, es para la gloria de Dios. Es para engrandecer la obra de Dios. Pablo habló claramente sobre esto y dijo: nosotros somos, hablando de él mismo y de los demás apóstoles, nosotros somos colaboradores de Dios, por medio de los cuales el evangelio es anunciado. Entonces, yo creo que lo mejor es que te desempeñes en lo que más conoces, pero si se te necesita en otra área, pues entonces capacita a otros también para que puedan hacerlo, porque deben haber otros jóvenes que gustarían tener lo que tú tienes. Amén. Amén, pastor. Estamos sobre la hora, rapidísimo, una conclusión final sobre el tema que hemos desarrollado en esta tarde. Bueno, gloria al Señor. Decirle solamente a los jóvenes que nos están escuchando que no hay que temer si es que tú estás con el Señor. Y si tú no tienes a Cristo, es tiempo de acercarte al Señor. Porque el verdadero amor de Dios va a quitar esos traumas, esos complejos, esos temores que tú tienes. Y vas a poder desenvolverte, vas a poder desarrollarte como Dios quiere que te desarrolles. Porque Dios, tú existes porque Dios tiene un propósito contigo. Tú existes porque Dios tiene un plan con tu vida. Tú existes, tu existencia no es producto de la casualidad. Tu existencia es producto de la voluntad de Dios. Así que existes en este tiempo, existes en esta hora, porque Dios lo ha querido así. Y no te escondas, sal de la cueva,
No te escondas, sal de esa habitación en la que estás metido, comienza a desenvolverte, comienza a trabajar en lo que tú dominas, en el área que tú te desarrollas mejor, trabaja, que Dios va a estar contigo. Ven a Jesucristo y el Señor obrará maravillas en tu vida. Amén. Bien, agradecemos entonces la participación al reverendo James Delgado y a los jóvenes que nos han acompañado tanto de Tacna como de Moquegua en esta hora de la tarde. Muchas gracias, Arequipa. Agradecemos a Images Pedregal, nuestro hermano Brayson Yucra también. Y también reiteramos nuestros saludos a nuestra hermana Gladys Vergara. Ella también nos ha sintonizado el programa. Pastor, no sé si usted quiere dirigirse unas palabras también a ella. Bueno, decirle que a nuestra hermana Gladys Vergara, ella es una mujer que ha marcado también mi vida. Cuando yo estuve allí en Mozambique, ella ha sido como una madre para mí, ha estado allí preocupada, atenta, incluso cuando se enteró que estuve enfermo, ella estuvo ahí mandándome algunas cosas allí al WhatsApp, para informarme sobre la enfermedad y todo. Agradecerle por eso, es una gran líder. Dios le bendiga, hermana Gladys, y saluda a su esposo, Pastor Clemente. Dios me la bendiga mucho. Bien, ahora sí nos trasladamos hasta cabina de Lima. Gracias por este espacio también que nos han podido brindar aquí desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Nos despedimos muy contentos hasta el día de mañana.